Ahora Estados Unidos, allí el gobierno emitió una advertencia sobre amenazas de violencia de cara a las elecciones de medio término de noviembre. El comunicado hace referencia no solo a amenazas cibernéticas por parte de China o Rusia, sino también a posibles amenazas físicas contra funcionarios electorales en todo el país. Vamos a profundizar en esta información con Robert Valencia, él es analista político. Robert Valencia, muchísimas gracias por estos minutos en France 24 en español. Bueno, como decíamos, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado a las fuerzas del orden público del país advirtiendo sobre riesgos de violencia de cara a estas elecciones de medio término. Cuéntenos cuál es el clima y cuáles son los hechos que alimentaron este llamado a las fuerzas. Bueno, yo creo que hay que darle un origen a esto, obviamente. Es decir, podríamos ir al 6 de enero, que básicamente fue el detonante de la violencia que hemos estado viendo, pero obviamente estas rencillas políticas se vienen cocinando desde hace muchísimos años. Podríamos señalar el Tea Party, que era el partido que surgió, o por lo menos este movimiento conservador que surgió a raíz de la ascensión de Barack Obama como presidente, pero obviamente estas rencillas políticas han ocurrido desde hace décadas, pero que hemos llegado a un punto de inflexión que vemos, por ejemplo, en el 6 de enero, que todavía estamos tratando de descifrar lo que ocurrió en ese momento. Y estas amenazas de las que hace señalamiento, o señala por lo menos las autoridades, es precisamente ese síntoma de que la democracia en Estados Unidos está en peligro, muy a pesar de que hay un sector de la política, y hablo específicamente de la orilla conservadora, que pretende tratar de que este evento se olvide, pero es una muestra fehaciente de que la violencia continúa, de que la intimidación continúa, y esto lo vimos, por ejemplo, en las elecciones del 2020, cuando un grupo de milicias estaba tratando de secuestrar a la que es hoy la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Entonces, este clima de violencia se ha venido exacerbando precisamente por las conspiraciones, las teorías de conspiración, por un sector del país que se niega a reconocer los resultados del 2020 y que Sí. buscan sabotear lo que conocemos, bueno, las elecciones que se avecinan el 8 de noviembre. Robert, hablaba usted de un punto de inflexión, ¿no? A partir de aquel 6 de enero. ¿Qué hay detrás de este clima que usted está describiendo y en qué hechos podrían desencadenarse si no se detiene? Bueno, yo creo que ya ha existido de alguna manera situaciones hostiles y no solamente me refiero en el tema, digamos, de la fuerza, obviamente. Yo creo que el hecho de que un ejemplo claro es en el estado de Georgia, donde hay distritos, en su gran mayoría personas de color, que deben de esperar largas filas y donde si se le da un vaso de agua a una persona que está esperando para simplemente ejercer su derecho al voto es considerado un delito. El hecho de que en la ciudad de Houston, por ejemplo, en Texas, que es la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos y que hace parte de un condado y que en ese condado solamente exista un buzón en donde cerca de 4 millones de personas, si no es que más, puedan enviar su voto a través del correo, no lo puedan hacer porque solamente existe un buzón, pues yo creo que esas son formas de intimidación. Y de hecho, hace poco salió un resultado, hace un reportaje, perdón, del New York Times en el cual señalaba que incluso personas simpatizantes con Donald Trump buscan, digamos, vulnerar las máquinas de votación en el estado de Georgia. Entonces, y en Arizona también, si no estoy mal. Yo Sí. creo que este es un ambiente de desconcierto que se está tratando de sembrar, el de desincentivar a las personas de que ejerzan su derecho al voto, bien sea en persona o presencial o mediante el correo. Yo creo que ese es Sí. el tipo de ambiente que no solamente estamos hablando que es un ataque violento, pero también de intimidación al votante. Robert Valencia, muchísimas gracias por su análisis en France 24 en español. Vamos a hablar ahora